Estupendo. Vale, pues disculpad de nuevo por el problema técnico, pero bueno, me alegro de que ya estéis la mayoría aquí. Seguro que ahora se irá sumando más gente. Así que nada, me meto directamente al grano como os comentaba. La idea un poco del webinar de hoy es que al final de esta sesión pues conozcamos fundamentos de en qué se basa Behavioral Economics, que también hablemos de algunos de los sesgos cognitivos, ¿no? De cuáles son un poco los que tienen mayor impacto en diseño y que también adquiráis algunos recursos que podáis incorporar a vuestras reflexiones de diseño. ¿Quiénes somos nosotros? Imagino que ya nos habréis visto también por LinkedIn o lo que sea. Yo me presento rápidamente. Diego Rufo, soy Product Designer en el equipo de diseño de Cocktail. ¿Y Álvaro? Hola, yo soy Álvaro, llevo el equipo de Behavioral Economics de Cocktail. Así que, bueno, como os podéis imaginar, pues los dos somos bastante entusiastas de la disciplina, sobre todo Álvaro, evidentemente. Y nada, esto es un poco lo que veremos. Sumadle 15 minutos a cada uno de ellos, aunque intentaremos ir bastante rápido, porque la idea también es que luego tengamos un poco de Q&A. Empezando un poco por lo fundamental, ¿por qué este Design Loves Behavioral Economics? Y aquí una de las cosas que me venían a la cabeza, sobre todo cuando reflexiono sobre esto, son las reflexiones que hacía Don Norman en la psicología de los objetos cotidianos, que de hecho el nombre original en inglés es The Design of Everyday Things. Entonces, que también ya te marca un poco esa relación entre el diseño y la psicología, ¿no? Que es justamente una de las cosas en las que queríamos profundizar. ¿Qué es en lo que se basa esto también? En que realmente al final el diseño lo que es un acto de comunicación, y un ejemplo que pone él también es, oye, cuando vas a abrir una puerta, pues este ejemplo con el que es bastante crítico luego, pues la manilla horizontal, por ejemplo, que es un elemento de diseño, sirve para empujar, la manilla vertical sirve para tirar, ¿no? Entonces es una forma también de que comuniquemos cómo el usuario tiene que estar interactuando. Entonces, como diseñadores al final lo que hacemos es generar contenido, pero lo que un usuario al final recibe es realmente información. Aquí un ejemplo que traigo muchas veces es el de una película, también en las clases que doy de arquitectura de la información, que es el final de Origen. Cuando el contenido, por ejemplo, es esa peonza que gira, incluso el fundido a negro, ¿no? Que es también una cosa muy importante. También estamos comunicando cuando no estamos haciendo ningún tipo de contenido, ¿no? La falta de contenido también produce información, que al final es eso que recibe el usuario, y en este caso se hace preguntas, ¿no? Sobre si es un sueño, es real, es esa parte de interpretación. Y justamente lo que une esa parte de comunicación con ese procesamiento de información, lo que nos va a permitir entender eso, es justamente entender cuáles son nuestros procesos psicológicos. Entonces, bueno, pues esto era un poco introducción de por qué veíamos que era relevante. Álvaro nos hará un poco una introducción más en detalle de por qué dentro de ese estudio de los procesos psicológicos, Behavioral Economics también es relevante, ¿no? Sí, al empezar a reflexionar sobre Behavioral Economics, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es el hecho de que nos identificamos con nuestra racionalidad, ¿no? Es una paradoja porque el ser humano se identifica con ese lado más lógico, más consciente, más racional, cuando en el fondo nos pasamos la mayor parte de nuestra vida en piloto automático, ¿no? Entonces, es cierto que a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más información, estamos saturados de estímulos, sobre estimulación por todos lados, pero la mente sigue tomando decisiones. Entonces, lo que hacemos como los mecanismos para tomar decisiones en este entorno es simplificar, ¿no? La simplificación. Y todo esto ocurre por debajo del umbral de la conciencia, ¿no? Ocurre casi todo de forma inconsciente. Entonces, es importante, para poder entender cómo las personas se comportan y cómo las personas deciden, es muy importante entender estos procesos psicológicos que están por debajo de toda esta capa de decisiones, de comportamientos y de juicios de valor, ¿no? Entonces, ahí es donde entra este mundo del Behavioral Economics, ¿no? Que en el fondo es una disciplina que lo que hace es unir dos disciplinas. Une la disciplina de la psicología con la disciplina de la economía, el mundo de los negocios, y al final se trata de inyectar ese conocimiento académico de la psicología en el mundo de la empresa, ¿no? Para de alguna forma entender cómo los clientes, el consumidor decide y, lógicamente, en última instancia, intentar influir en esas decisiones, ¿no? Si pasamos al framework de trabajo del Behavioral Economics,
En el fondo, se puede simplificar en un framework que divide dos formas de procesamiento mental. Está nuestro procesamiento mental más de sistema 1, ese procesamiento más, digamos, automático, intuitivo, eso que ocurre, digamos, sin ningún esfuerzo mental, sin ningún esfuerzo cognitivo, que básicamente ocurre en nuestra mente. Y luego, por otro lado, está ese sistema 2, esa forma de procesamiento mental mucho más deliberativa, mucho más voluntaria, ¿no? Esa parte que asociamos con nuestra voluntad, esa parte lógica y que lógicamente requiere esfuerzo mental y esfuerzo cognitivo para que ocurra, ¿no? Entonces, si pasamos a un ejemplo de lo que es el sistema 1, pues el sistema 1 está ocurriendo ahora mismo en vuestras cabezas, ¿no? La respuesta a esta ecuación ha ocurrido espontáneamente en nuestra mente. Nadie ha tenido que invertir esfuerzo cognitivo, sino que de forma intuitiva, automática, tenemos la respuesta a esta ecuación. Mientras que, por otro lado, si le pido que hagan el cálculo de esta ecuación, pues es muy diferente. No es lo mismo. Las respuestas, yo qué sé, al menos que seas un genio matemático, la respuesta no ocurre en tu mente, ¿no? Tú tienes de alguna forma que tener ese sentido de agencia y hacer que ocurra. Entonces, digamos que tiene que haber una deliberación, tiene que haber un esfuerzo mental, ¿no? Y aquí es donde una de las personas que lleva toda su vida estudiando esto, que es el gran psicólogo Daniel Kahneman, que de hecho ganó el Premio Nobel de Economía en el 2002, dice, oye, pues hay una tendencia extraña, que es identificarnos con nuestro sistema 2, ¿no? Con esa parte más deliberativa, lógica, racional, cuando en el fondo ocupa una parte muy pequeña de toda nuestra vida mental, ¿no? El grueso de nuestra vida mental, sobre todo la vida del consumidor y del cliente, ocurre más vinculada a ese sistema 1, ¿no? Entonces, digamos que estas diferencias en donde nos asociamos, nos solemos vincularnos con un sistema 2 cuando realmente es más importante, si cabe, entender esos procesamientos intuitivos y automáticos, ¿no? Entonces, el objetivo al final del Behavioral Economics es incorporar una visión holística en donde se incorpore este framework de trabajo, sistema 1, sistema 2, al mundo empresarial, ¿no? Que digamos que las empresas entiendan esos mecanismos automáticos que tienen el cliente, el consumidor, a la hora de hacer juicios de valor y de tomar decisiones y al final de tener comportamientos, y los pilares de este conocimiento al final se dividen en dos, ¿no? Por un lado tenemos los sesgos cognitivos y por otro lado están los nudge, ¿no? Entonces, si estudiamos lo que son los sesgos cognitivos, ¿no? ¿Qué son? Al final son desviaciones del procesamiento mental, son distorsiones mentales, son de alguna forma juicios inexactos que ocurren cuando estamos tomando una decisión o cuando estamos haciendo algún juicio de valor, ¿no? Son una especie de errores sistemáticos que ocurren cuando hacemos juicios o cuando tomamos decisiones. Entonces, aquí una de las analogías que es muy útil para entender lo que significa un sesgo cognitivo es el origen de la palabra, ¿no? El origen de lo que es un sesgo proviene de una palabra francesa que se usaba en el siglo XVI, que es bias, que se utilizaba en el juego de los bolos, ¿no? Se colocaban unas piezas de metal en uno de los bolos para que el bolo girase de alguna forma. Y es una analogía bonita de lo que es un sesgo, porque es una desviación de una tendencia a la hora de hacer juicios y tomar decisiones que va hacia un sentido concreto, ¿no? Entonces, esto sería los sesgos. Por otro lado está, digamos, la parte más de la aplicación de los sesgos, que es ahí es donde entra el concepto de lo que es un nudge, ¿no? La traducción literal de un nudge es un pequeño empujón, un empujón pequeño, ¿no? Y al final, de lo que se trata los nudge son pequeñas intervenciones que lo que hacen es intentar influir en las decisiones de las personas, ¿no? Pequeños cambios en la arquitectura de la decisión de las personas que hacen que su decisión tienda hacia un lado, ¿no? Y esto al final el término se hizo conocido a raíz de Richard Thaler, que publicó el libro Nudge hace unos años y ganó el premio Nobel en el 2017, ¿no? Entonces, digamos que es la aplicación al mundo de la empresa. Entonces, una vez visto esto, vamos a pasar a ver algunos ejemplos en donde el Behavioral Economics ya directamente, en donde se unen las dos disciplinas, ¿no? El Behavioral Economics y el diseño. Esto al final, esta aplicación de esta disciplina ya se está haciendo, ¿no? Hay un montón de empresas en el mundo que llevan muchísimos años aplicando este conocimiento en diferentes frentes, ¿no? Las más conocidas, por ejemplo, las tecnológicas, tienen ejércitos de científicos del comportamiento que al final lo que intentan es
utilizar todo este conocimiento e influir en nuestras decisiones, ¿no? O también están en el mundo de la banca, también hay empresas como BBVA que tienen su propio equipo de behavioral economics, y casos muy conocidos como de travel, como Booking, ¿no? Que utiliza muchos sesgos a la hora de intentar influirte en tu decisión, ¿no? Ahora, hay como dos grandes vías en donde el behavioral economics se pueden aplicar, ¿no? Por un lado están las vías un poco más tácticas, concretas, en momentos potenciar comunicación o oferta de producto, elementos muy tácticos de experiencia de cliente, y hay vías más estratégicas que tienen más que ver con esa parte emocional o esa parte más de cómo ayudar al cliente o influir en el cliente en sus comportamientos, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo ejemplos más vinculados con la vía más táctica. Dejo paso a Diego, que os va a contar algunos ejemplos concretos de cómo aplicar esto en elementos más tácticos, ¿no? Sí, estupendo. Bueno, voy a dar una pequeña buena noticia. Hemos conseguido recuperar todo el tiempo que habíamos perdido, así que estamos ya justo en el tiempo, lo hemos clavado. No nos, no nos confiemos, pero bueno, la buena noticia es que hemos conseguido coger el ritmo. Como os comentaba Álvaro, vamos a empezar viendo esta parte de la vía táctica. La vía táctica, pues al final veíamos que hay como 4 formas distintas de aplicarlo, ¿no? Una de ellas sería la vía comunicacional, que al final consiste en aplicar conocimiento de sesgos cognitivos pues en copies, imágenes, etc. Y aquí un caso muy común, por ejemplo, y es bastante recurrente, es justamente uno de esos sesgos, es la norma social, que básicamente es la tendencia que tenemos a comportarnos un poco como lo hace el resto. Para eso hemos traído pues, 2 ejemplos ilustrativos. Uno de ellos es el de Booking, que como comentaba Álvaro, son unos genios de esto del uso de los sesgos, que al final, o sea, de hecho, estamos todos hartos, ¿no? De que continuamente nos estén diciendo, quedan 3 habitaciones, además esto están 50 personas mirándolo ahora mismo, hay una persona que lo ha comprado hace 30 segundos, o sea, como que te genera mucho esa parte de también aplicando mucho la parte de, sobre todo de norma social, oye, pues cuántas veces se ha reservado ese día o cuántas personas lo están mirando. Otro ejemplo que hemos traído pero es cierto que también hay miles también de este tipo de casos, seguramente no tantos tan evidentes, como es el caso de Indexa Capital, que directamente te dice el número de clientes que tiene y le da las gracias, ¿no? Al final. Entonces eso también como que te arrastra y te hace, sobre todo si estás hablando pues, de una categoría, un producto que es nuevo, es algo que te anima bastante, ¿no? De no voy a estar solo, no voy a ser el único pringao que coja esto. Otro sesgo cognitivo que también se suele recurrir bastante es el sesgo de escasez, que es básicamente esa tendencia que tenemos a querer o desear algo que es escaso, ¿no? Y volvemos aquí justo al ejemplo que comentaba de Booking, de solo quedan 3 habitaciones y esto lo encontramos continuamente, ¿no? En un montón de retailers, últimas tallas, promoción solo hoy. Ese sesgo de escasez también nos incita o acelera la decisión. Una segunda forma de aplicar esta vía táctica es mediante la oferta de producto, ¿no? La forma en la que contamos nuestra oferta de producto también se ve influenciada por esos sesgos. Uno de los casos más comunes es el del anclaje y efecto señuelo, que al final es una tendencia, ¿no? A utilizar también la red como referencia. Pues uno de los elementos que estamos viendo también para estimar el valor del producto. Al final, ¿un iPhone 12 es caro o es barato? Pues en principio no lo sé, si lo comparo con un paquete de chicles es carísimo, pero si lo comparo con un iPhone 11, que es una versión anterior que solo me cuesta 100 euros menos, pues oye, ya que estoy me compro el 12, que son solo 100 euros más, ¿no? Entonces, aparte de intentar hacer el anclaje en algún sitio, es lo que permite también pues, que bueno, pues al final empuje nuestras decisiones en un sentido u otro. Otro de los sesgos bastante comunes es el tema de la sobrecarga cognitiva, que es la sensación esa de confusión también derivada del exceso de información. Y este caso, por ejemplo, es muy bonito porque para nosotros que somos diseñadores es un caso donde se aplicó directamente CRO, que lo cuenta mucho Álvaro Gaviño, el responsable de Behavioral Economics de BBVA, que al final es, oye, pues tú ves esta parte de aquí arriba donde hablas de la cuenta online, Go, de la cuenta Blue, cuenta va contigo, que oye, pues parece más o menos resultón,
pero como que no estaba funcionando como esperaban. Entonces hicieron diferentes test a nivel de CRO basándose justamente en cómo abordar la sobrecarga cognitiva, y al final la solución a la que llegaron era una muchísimo más simple y que permitió que se incrementase prácticamente en un 17% el número de inicios de contratación, ¿no? Que al final Behavioral Economics tiene que servirnos para nuestras reflexiones de diseño, pero al final lo bueno que tiene eso es que no es solo para nuestras reflexiones, sino que realmente tiene un impacto, ¿no? Esa aplicación en el CRO es muy importante. En cuanto a la vía táctica, tendríamos un tercer tipo, que sería la mejora del Customer Experience y de la conversión. Y aquí uno de los sesgos que traíamos era justamente la aversión a ambigüedad. Cuando tú quieres convertir, cuando quieres empujar a la gente también a que contrate un producto, por ejemplo, o a que acceda a algún tipo de servicio, etcétera, lo mejor que puedes hacer es tangibilizarlo, ¿no? Y por eso las gráficas nos producen también mucha tranquilidad, ¿no? Y como que nos impulsan. De hecho, me acuerdo mucho de una película de M. Night Shyamalan que se llama El Incidente, no sé si os acordáis de ella, pero hay un momento en el que, no sé si os acordáis, como que había una amenaza que nadie entendía muy bien, y entonces hay un momento en el que uno de los personajes pregunta, dice, ¿quieres que te dé un porcentaje para que estés más tranquilo? Pues al fin y al cabo es un poco eso, ¿no? El buscar tácticas también para intentar evitar esa parte de ambigüedad. Y con esto, pues más o menos veríamos la parte táctica. Dejo a Álvaro que os cuente también cómo se puede aplicar desde un posicionamiento un poco más estratégico. Sí, ya desde el eje estratégico hemos traído como dos ejemplos, uno más relacionado con la parte más emocional y otra más una parte más comportamental, ¿no? Entonces, por un lado, ejemplos relacionados con el vínculo emocional, ¿no? Hay uno de los ejemplos que nos gusta mucho, que es la empresa Lemonade, ¿no? La empresa Lemonade al final ha nacido con un pilar basada en un pilar de behavioral economics muy potente desde muchos ejes diferentes, ¿no? Pero centrándonos hoy en el eje del diseño, es increíble cómo utilizan el framing, ¿no? El encuadramiento de una categoría que en el fondo siempre se ha visto como la categoría de los seguros, siempre se ha asociado incluso casi de forma automática con algo como casposo, algo aburrido, ¿no? O algo como viejuno. Digamos que se utiliza, parece casi que estás en Spotify, ¿no? O sea, digamos que el diseño, no solo esta empresa ha utilizado el Behavioral Economics en unos ejes más asociados a lo que es el riesgo o asociados a unos elementos más de seguro, sino que a nivel de diseño también ha entendido tanto la importancia de aplicar esta disciplina diferentes frentes, que también en el eje del diseño pues se nota y digamos que le da la vuelta a una categoría que se ha quedado un poco como viejuna, ¿no? Justo, Luego, a mí personalmente como diseñador, por complementar y vincularlo un poco con la parte táctica, estos dos pantallazos que poníamos me encantan, ¿no? Porque para empezar ya te está diciendo, olvida todo lo que sabes sobre seguros, ¿no? Eso ya es una declaración de intenciones tremenda. Pero es que luego encima lo que comentaba Álvaro, ¿no? Que incluso la forma de plantearlo es que parece eso, un Spotify, un Netflix, que la forma de tarificar, que ya no son tarifas anuales, es como una forma completamente distinta de contar un seguro, ¿no? Sientes que estás viendo otra cosa completamente distinta. Una persona completamente racional diría, esto no tiene influencia a la hora de convertir o experiencia, pero luego una persona que sí que entienda esas dos formas diferentes de procesamiento mental, sí se da cuenta que esto te aleja de esas asociaciones negativas que tiene el mundo del seguro y que al final es aplicar esta disciplina también en el diseño, ¿no? Que es algo que no se comenta mucho. En el caso de Lemonade se habla de diferentes ejes, pero en diseño se ve que lo están haciendo muy bien desde este frente. Luego, otro ejemplo que nos gusta mucho a la hora de entender cómo se aplica esta disciplina es el caso del aeropuerto de Houston, ¿no? Hace como 15 años, el aeropuerto de Houston tenía un problema de insatisfacción asociado con el tiempo. Es decir, oye, pues al final los pasajeros, algunos pasajeros se estaban quejando porque pasaban mucho tiempo esperando su equipaje, ¿no? Estaban ahí de pie esperando que llegara el equipaje. Y bueno, pues digamos que se buscaron ayuda de, oye, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y por un lado está, digamos, más la pata más de consultoría más tradicional, consultoría de procesos, oye, pues acelera disminuye el tiempo
o acelera el equipaje que va desde los aviones hasta el momento de espera, y digamos que así pues disminuyes el tiempo total que tarda el equipaje en llegar. Pero luego una forma diferente, una forma más vinculada a este mundo de Behavioral Economics es pensar en la percepción del tiempo. La percepción del tiempo depende de lo que estés haciendo. Entonces, por lo tanto, cuando se le preguntó a los conductuales qué hacer, la recomendación fue muy diferente. La recomendación es, oye, vamos a modificar esa percepción del tiempo y vamos a hacer que la gente pase más tiempo caminando desde el avión hasta el momento de espera, para que de alguna forma esa experiencia subjetiva al final, que es la percepción del tiempo, pues modifique. Esta es la razón por la que muchas veces pasas mucho tiempo caminando, y son soluciones que al final a nivel de costes son mucho más económicas que una gran inversión en tecnología, por ejemplo, ¿no? Luego, si pasamos a los siguientes ejemplos más vinculados a cómo influir más vinculados en el comportamiento, más que en el vínculo emocional, ¿no? Y aquí los ejemplos clásicos son en el mundo de la banca, ¿no? Oye, ¿cómo un banco, como una entidad financiera, me puede empujar a hacer nudging a que ahorre, ¿no? Algo que a nivel... ¿no? Que a nivel de actitudes todo el mundo conoce, a nivel actitudinal, la necesidad de ahorrar. Todo el mundo entiende que, oye, yo debería cambiar mi actitud hacia el ahorro, pero luego es muy difícil, ¿no? Entonces, digamos que una vía diferente a la hora de motivar a la gente al ahorro es, en lugar de cambiar tus actitudes, vamos a cambiar el contexto, vamos a cambiar la arquitectura, vamos a hacer que el ahorro sea mucho más automático, vamos a automatizarlo, ¿no? De alguna forma, vamos a hacer que, dependiendo de algunos comportamientos concretos, oye, pues si yo me compro un café que me cuesta 1,50, pues ese restante hacia el 2, vamos a hacer que automáticamente esa cantidad de dinero pase a una cuenta de ahorro, ¿no? En lugar de bombardearte con por qué el ahorro es importante, por qué tienes que prepararte para el futuro, digamos que la vía del Behavioral Economics es diferente, y es intentar cambiar el contexto más que las actitudes, ¿no? Otro ejemplo también es, oye, pues a la hora de convencer a la gente de por qué tienes que ahorrar, pues oye, lo que se hace es acercar tu futuro, ¿no? Hay ejemplos en donde se han hecho experimentos en donde antes de tomar una decisión sobre el ahorro futuro, te muestran en tu cara, ¿no? Digamos, envejecida, haciendo un rendering de envejecimiento, y te muestran tu cara de cómo te intentan acercar a ese yo del futuro dentro de 30 años, y digamos que influye en nuestra tendencia a aumentar ese ahorro hacia el futuro, ¿no? Digamos que estamos impactando directamente a lo que es el sesgo del presente, ¿no? Esa tendencia a olvidarnos, y bueno, pues ya se encargará nuestro yo del futuro, pero si te lo acercan, digamos que tienes como una motivación más elevada hacia ahorrar, ¿no? Hacia pensar en ese futuro. Entonces esos serían como ejemplos muy diferentes, ¿no? Uno más vinculados hacia el mundo más emocional, y otros más vinculados hacia el mundo más comportamental, ¿no? Más de cambiar la arquitectura y influir en los comportamientos. Entonces, bueno, paso a Diego para que haga el cierre y las conclusiones. Sí, bueno, de hecho, o sea, lo hemos clavado, son y 38, aquí habíamos puesto a menos 20, o sea que vamos a tener también tiempo para hacer el Q&A, y esperamos que no haya sido tampoco, que no hayamos sido demasiado rápido, pero bueno, igual lo bueno es que de tener hayamos calculado mal el tiempo. O a lo mejor habíamos calculado mal el tiempo, pero si no, bueno, lo bueno es que como vamos a tener más espacio para Q&A, cualquier duda que hayáis tenido, si queréis que volvamos sobre algún ejemplo, nos decís. Entonces, sobre conclusiones, claro, esto al final, como diseñadores, a mí, pues evidentemente, una de las cosas que me llevó a enamorarme del Behavioral Economics es que al final también, cuando hablas de experiencia de usuario, el libro de referencia fundamental es este No me hagas pensar, ¿no? El Don't Make Me Think, que al final es casi como decir, no me hagas activar el sistema 2, tío, no seas pesado, no me lleves a hacer multiplicaciones que sean como muy complejas, ¿no? Entonces, bueno, como que ya vemos que hay un vínculo casi en los propios principios,
Y de hecho, si te pones a pensar en los principios heurísticos de Nielsen, de hecho empezábamos con una cita de Don Norman, vemos que al final en muchísimos de esos principios heurísticos están vinculados o bien al anclaje, a la aversión a la ambigüedad, a la norma social, etcétera. Entonces, que realmente hay un vínculo que es muy estrecho, que hasta ahora no se ha estado explotando lo suficiente y por eso también queríamos, oye, pues intentar fomentar, porque además, sobre todo en España y en general en todo Latinoamérica, no es algo que esté tan desarrollado, está más desarrollado en Estados Unidos y por eso queríamos también como invitaros a esto un poco de pistoletazo de salida para que le empecemos a dar forma un poco entre todos, ¿no? Aquí hay un tema que también es muy importante, que siempre hablamos de los sesgos del usuario, de cómo lo va a percibir, pero un tema en el que nos insiste muchísimo Álvaro siempre que hacemos cualquier cosa de diseño juntos y donde evidentemente pues, estamos involucrando siempre la parte de Behavioral Economics, siempre nos insiste en esa metacognición de, oye, nosotros no estamos, no nos podemos escaquear de los sesgos, ¿no? Nosotros tenemos que conocer también cuáles son los procesos mentales, no solo para entender cómo el usuario lo va a interpretar, sino también para entender cómo estamos tomando nosotros ciertas decisiones de diseño, ¿no? En ese proceso. Aquí os dejamos también unas referencias que os las enviaremos también al final. 4 libros clave, son uno de ellos, pues lo comentaba antes Álvaro, el Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, que es como casi el libro fundacional del Behavioral Economics. El libro de Dan Ariely, que luego lo tradujeron como La ley del deseo, que es bastante horrible, pero que es interesantísimo. De hecho, Dan Ariely a mí puedo decir prácticamente que fue quien me introdujo en el mundo de Behavioral Economics, sobre todo por esta charla TED que tenemos aquí, de tenemos el control de nuestras decisiones, que es muy interesante. El libro de Nudge, que comentaba antes Álvaro también, de Thaler, muy importante justamente como introducción a ese mundo como de ese pequeño empujón. Además tiene un concepto que lo hemos comentado alguna vez Álvaro y yo, que nos parece muy interesante, que es siempre aquí, y seguramente salga en el Q&A, la reflexión ética que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí habla de un tipo de paternalismo y tal que es bastante interesante. Y luego el libro Designing for Behavior Change, es cierto que no está centrado específicamente en la parte de Behavioral Economics, pero toca muchas patas de psicología, introduce algunos conceptos de behavioral, etcétera. Tiene algunos ejemplos, es interesante. Y aquí os poníamos sobre todo pues, algunos vídeos, que ya os digo que os lo pasaremos después, el de Dan Ariely, si lo podéis buscar mientras tanto después de esta charla, si no lo habéis visto os va a encantar seguramente. Este vídeo de Steve Jobs y el Anchoring Effect, etcétera, es interesantísimo. Luego Álvaro también participó junto a Álvaro Gaviño y otras 2 personas en un curso de Behavioral Economics que era un poco más teórico, no estaba tan aplicado a diseño, pero que es también súper interesante. Y luego este documento, que os lo compartiremos también, de persuasión versus manipulación, que es esa unión entre UX y Behavioral Economics, que tiene unas reflexiones y unos ejemplos bastante interesantes. Y una última cosa, no queríamos tampoco que os fueseis de vacío de este Zoom, entonces lo que hemos hecho es un pequeño documento, como una revistilla, ¿vale? Que os la vamos a pasar después, con pues 10 sesgos cognitivos, la mayoría los hemos estado viendo a lo largo de esta presentación, hay alguno más, y todos ellos ilustrados también con un par de ejemplos, de forma que los que seáis impacientes podéis escanear el QR, si no os lo mando ahora por los comentarios de Zoom, que lo tengo a mano. Y esto es un poco todo lo que os queríamos contar. Al final, bueno, pues hemos cuadrado bastante bien el tema de los tiempos, así que voy a dejar de presentar para veros la cara también y nada, y empezamos a comentar lo que os haya inspirado un poco esta charla, dudas, ideas. Sí, por favor, ¿quién se anima? El sistema 2 está lento, comenta. Te veo con cara de que vas a hablar.
Pues yo tengo una pregunta, lo comentaste, Diego, antes, y me gustaría que te explayaras un poquito más en la parte que tiene que ver con lo ético frente a usar estos sesgos. Y se me ocurre el caso de Booking, que era el que contabas al principio, ¿no? Que es como, ¿realmente quedan 2 habitaciones? Justo, o sea, al final, ahí el debate que tienes también detrás de la parte ética, y aquí nos podríamos tirar no los 15 minutos que quedan, sino semanas y meses, pero claro, al final tiene mucho que ver con si lo que estás contando es verdad o es mentira, ¿no? Hay una parte importante que hay que tener en cuenta también, que claro, cuando hablamos siempre lo ejemplificamos con esos nudges, ¿no? O sea, cómo estamos empujando a los usuarios a lo mejor a tomar un tipo de decisión. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que los sesgos cognitivos también están actuando continuamente. Es decir, que si no existiese todo eso, ¿en base a qué tomaría esa decisión? Aversión a la ambigüedad. Entonces, que también hay que tener en cuenta eso. Por supuesto, si lo de Booking es mentira, es un mal uso de Behavioral Economics, ¿no? No hay maldad en la utilización de Behavioral Economics y de hecho Thaler, por ejemplo, el ejemplo que cuenta, y esto lo contará seguro mejor Álvaro, es justamente cómo mejorar la tendencia de ahorro para la jubilación de una puesta en práctica que se hizo en Reino Unido, ¿no? Entonces dices, claro, se puede hacer una aplicación más ética, bonita, que busque el beneficio de las personas, o puede ser una aplicación marrullera, que al final lo que busque únicamente es el beneficio del negocio. Pero en sí la disciplina, las posibilidades que tiene son tremendas. De hecho, otro ejemplo que pone Dan Ariely, que a mí me parece muy bonito, es pues él tiene un problema también en la cara, una parálisis muscular, etc. Dice, yo tenía que tomar una pastilla y no sabía cómo hacerlo porque se me olvidaba siempre. Y dice, pues entonces lo que hice fue asociar el hecho de ver una película, que es algo que me encanta, con el momento de tomarme la pastilla. Entonces, que al final son ese tipo de cosas que es lo que decía antes también Álvaro, ¿no? No son decisiones racionales, sino que lo que vas haciendo es vincular como dos momentos, dos sensaciones en un mismo momento, ¿no? No sé si con eso también te resuelve un poco la... Cuando dijiste ya que esto sería para hablar durante semanas, ya resolvías. Esa era la respuesta que quería escuchar, porque al Hay final un hay ahí ejemplo, como matiz. hay un ejemplo que me gusta también, porque hay veces que cuando hablamos de estas cosas muy soft, a las empresas me dicen, bueno, sí, pero me interesa ganar dinero. Un poco aplicándonos el cuento nosotros para empujarlas a que utilicen esto con ética, digo, imagínate que tu cliente se entera de lo que haces, ¿sabes? Un poco tangibilizar la consecuencia de que se sepa realmente que Booking está mintiendo con respecto al número de personas que están viendo eso. O sea, la consecuencia sería desastrosa. Al final, lo que se intenta también transmitir es que las personas no son tontas. O sea, al final todo se sabe, todo se llega a saber. Si tú utilizas esto de una forma negativa y antiética, se va a saber y vas a tener consecuencias, ¿no? Eso por un lado. Y el otro tema sobre esto es que también hay ejemplos muy bonitos en donde esto se ha aplicado de forma muy, muy, muy positiva para las personas, ¿no? No solo en beneficio mutuo, win-win, personas, empresas, sino de decir, oye, me has ayudado a ahorrar, por ejemplo, o me has ayudado a ahorrar para mí. En Estados Unidos, por ejemplo, un programa muy conocido que se llama el Save More Tomorrow, que de hecho lo impulsó el Richard Thaler, que lo hemos hablado de él, uno de los economistas fundadores de este campo, en donde digamos que se utiliza esta disciplina para ayudarte a ahorrar para tu jubilación, en donde se usan estos sesgos a la hora de esa motivación, ¿no? Te dicen, oye, pues toma la decisión de ahorrar ahora, pero lo haces en el futuro, cuando te aumenten el sueldo, por ejemplo, y creas el compromiso ahora, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo con los ejemplos de, no, las empresas ganan dinero, sí, obviamente sí, pero por otro lado también hay ejemplos muy bonitos de cómo esto está impactando en el futuro de la gente, ¿no? Entonces también veamos un poco los dos lados, ¿no? De hecho, me gusta que lo digas, Álvaro, porque estaba pensando, por ejemplo, en términos de lo que está pasando con la pandemia, las vacunas y el comportamiento de las personas, ¿no? ¿Cuánto de esto se podría haber aplicado para cambiar rumbos en cuanto a cómo se aplican las normas? Totalmente, totalmente. Todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con un comportamiento mucho más prosocial. O sea, la gente siempre a veces se queda con el ejemplo de Booking y Apple y sí, vale, pero también hay otras
formas mucho más prosociales en donde esto también se está aplicando, ¿no? Correcto. Justamente con respecto a eso que comentabas, Álvaro, bueno, mi nombre es Victoria. Hola a todos. Con respecto a eso que comentabas, yo hace 2 años hice un proyecto de máster en el que me centraba justamente en con el cambio del comportamiento en cuanto para impulsar la nutrición, ¿no? Es cierto que en España, por ejemplo, en este caso que me centré en el estudio, pues tenemos una obesidad infantil con unos altos rangos, ¿no? Y cuando uno empezaba a investigar un poco más en cómo cambiar el comportamiento alrededor de la hora de la comida, impulsar ya no solo a la educación en torno a la alimentación, sino también al entorno del cocinar, por ejemplo, en esa acción, desarrollé un prototipo de servicio un poco en base a lo que hay actualmente, ¿no? Como, no sé si alguno conoceréis las marcas estas de HelloFresh, que es básicamente que recibes la caja con ingredientes en casa para cocinar y un poco en torno a esos servicios, ¿no? Actualmente o de delivery, etcétera, sí que hay un gran campo de posibilidades y además muy interesante, como decíais por aquí, ¿no? En los comentarios creo que es un poder que puede hacer muy, muy bien y muy mal, ¿no? Y justo en este ámbito sí que puedo decir que, bueno, en la investigación en cuanto a la nutrición, educación, impulsar a que los niños también coman mejor o sepan lo que comen, hay posibilidades muy interesantes. Yo creo que está todo por hacer, ¿no? El mundo de la lucha contra la obesidad, yo creo que está todo por hacer en aplicar todo este conocimiento para, de alguna forma, influir en esa arquitectura de elección de cómo elegimos los alimentos. Y es verdad que yo creo que es un campo que apenas acaba de empezar, creo. Sí, ¿no? Y además creo que tal vez, no sé si me compartís de opinión o no, pero sí a veces intentando aplicar todo esto, ¿no? Que habéis comentado con otras tecnologías de inteligencia artificial, data análisis del ser humano o de nuestro comportamiento, ¿no? Obviamente, pues a la hora de tanto personalizar un servicio como a la hora de realmente traer algo, un beneficio para el individuo, pues tiene posibilidades infinitas que creo que desde luego son ramas interesantes de estudiar. Totalmente. Justo, de hecho, o sea, al final también tiene mucho que ver con un poco la reflexión que hacíamos al principio de Don Norman del buen diseño y el mal diseño, ¿no? Que al final es justamente donde enlaza todo esto. Tú puedes diseñar las cosas y conceptualizarlas también, pues con un buen planteamiento y con un buen objetivo, o puedes hacerlo con un buen planteamiento y con un mal objetivo, o con un buen objetivo y un mal planteamiento, ¿no? Que al final justamente va de esto, de cómo podemos hacer buenos planteamientos y ojalá lo podamos aplicar justamente para hacer también conseguir buenos objetivos, ¿no? Que el buen diseño es eso, el plantear bien algo que va a hacer bien. Sí, no, desde luego. Y simplemente he añadido en una conversación en el chat 2 libros que a mí, por ejemplo, aparte de algunos de los que habéis mencionado, que a mí pues obviamente me sirvieron como base para la tesis, pues otros 2 más enfocado uno al desarrollo de productos digitales y otro más sí que simplemente se llama Hooked, de Nir Eyal, también, que es todo el tema del behavioral change, etcétera, que tiene casos muy interesantes de él, porque, por ejemplo, gran parte de la población ahora mismo se levanta y abre el Instagram, cómo afecta eso a nuestro día a día, cómo hacernos hábitos, y es también súper interesante como un add-on de todo lo que habéis mencionado que, bueno, para el que tenga interés y le apetezca leérselo, pues lo recomiendo. Buenísimas recomendaciones. Una pregunta por aquí. Hola y muchas gracias, Diego y Álvaro. Cuando estoy estudiando temas de Behavioral Economics, hacen mucho énfasis en la medición, ¿no? Y en la generación de experimentos, aislando las variables que permiten identificar lo que está haciendo el input de la experiencia y el input del comportamiento concreto, ¿no? Aislar esa variable para poder luego justificar académicamente que realmente es ese el input que está generando el comportamiento deseado, ¿no? Mi pregunta era en relación a la práctica en The Cocktail, si dentro de esta lógica, o si aplican esta lógica dentro de Cocktail, y cómo logran aislar una variable dentro de una experiencia que tiene tantos inputs, ¿no? Que, digamos, la lógica de los tradicionales de Behavioral Economics es muy de aislar esa variable casi que como un objetivo muy académico, pero la realidad de un servicio, de una experiencia digital, pues
implica tantas inputs y tantas interacciones que aislar una variable es como un nudo gordiano, ¿no? Entonces, no sé si habéis lidiado con eso, si lo estáis implementando de alguna manera. Sí, justamente no sé si Álvaro ibas a responder tú. Sí, No, yo no, iba perdonar que me meta. Está por ahí Dani Calero, que justo creo que se acaba de quitar los cascos ahora mismo. Pero Dani Calero es nuestro experto en temas de presentación. Pero el puñetero se acaba de quitar los cascos, por lo cual le voy a tal. Pero del equipo, Dani es el... Dani, ponte los cascos. Pero bueno, era simplemente esto contaros, sí, que efectivamente lo hemos... Yo soy del equipo de Costel también, ¿vale? Y digamos, sí, digamos, en términos de experimentación, lo que hemos desarrollado trabajando con algunos de los clientes son modelos de experimentación que en el fondo lo puedes simplificar mucho, desde un test A/B a modelos más complejos, digamos, en los cuales creas conglomerados y similares para tratar de ir aislando la variable. De hecho, lo que hacemos, digamos, en ocasiones es, hay tipología, engancho con una pregunta que se planteaba también por aquí, cómo engancha con la investigación de mercados. Hay proyectos que tienen un elemento, digamos, diría behavioral, lo aplicamos casi aplicando los principios. Hay otra derivada en la cual es, oye, de una perspectiva más cualitativa, entrevistas, vemos qué tipología de sesgos están emergiendo en determinadas interacciones con un producto, estímulo, lo que sea. Y un tercer plano, Dani Calero, que ya te has puesto los cascos, y estaba para ti, nos estaba preguntando Jody si lo utilizamos desde una perspectiva experimental, ¿no? Digamos, el tema de behavioral a la hora de controlar variables, experimentos y demás, ¿no? Y como tú estás trabajando en ello particularmente, si te apetece que metas opines. Vale, perfecto. Pues nada, le tenemos sin micro. Pero vamos, sí, digamos, la idea es eso, digamos, hay al margen de una aplicación directa de los sesgos desde una perspectiva de diseño, aparte de la captura o identificación de qué sesgos pueden estar trabajando desde una perspectiva más cualitativa, digamos, lo que hacemos son de una perspectiva más cuantitativa, identificar o generar estímulos en los cuales haya una única variable que vamos moviendo con mayor o menor complejidad muestral para tratar de identificar que en ese nuevo diseño generado el cambio, digamos, tiene lugar o no tiene lugar para poder atribuirlo a una variable específica, ¿vale? Justo, o sea, de hecho, ahí al final lo que tiene también toda la parte de Behavioral Economics y tal, es que estimula nuestra capacidad de generar hipótesis. Y yo creo que ese es el principal valor que tiene también para la parte del vínculo con CRO y con toda la parte de datos. Al final, evidentemente, si tú empiezas a hacer un test multivariante o empiezas a hacer también un test A/B, tú puedes asociarlo también a, oye, ¿de dónde surgió esta idea? ¿No? ¿Cómo surgió esta hipótesis? Pues si al final lo que estás haciendo es intentar potenciar el efecto arrastre, ¿no? Con lo que comentábamos de la norma social, por ejemplo, eso al final es pues, como bastante claro, ¿no? La gente que lo ve se ve arrastrada justamente a realizar la acción y la gente que no lo ve no se ve arrastrada, ¿no? Por poner un ejemplo que sí que hemos utilizado. O el tema, pues a lo mejor hoy hay otros que son como más difíciles de tangibilizar, ¿no? El efecto halo, por ejemplo. Pero también lo puedes hacer, justamente, o sea, incluso con un copy de introducción. Entonces, justo lo que comentaba también Felipe, que tú puedes ir aislando variables desde la parte más de diseño o luego, evidentemente, la parte de estudio de mercados, eso ya son ellos quienes tienen la voz cantante, tanto Felipe como Álvaro. Pero al final es justamente eso, o sea, yo creo que lo que te permite también como diseñador es estimular tu capacidad para generar hipótesis, ¿no? Que es lo más importante y para poner o para criticar en el mejor sentido tus propios diseños. A nosotros nos pasa constantemente y por eso también nos hacía tanta ilusión hacer este webinar. Continuamente vamos analizando diseños del pasado, diseños que vamos haciendo y tal, y en el momento en el que nos paramos a reflexionar, pues muchas veces con Álvaro o con otras personas de behavioral o con formación de Behavioral Economics dentro de Cóctel, rápidamente empiezan a salir ideas de, ostras, espera, aquí a lo mejor puede actuar la versión a ambigüedad o aquí podría funcionar muy bien el sesgo del presente. Puedes empezar a jugar con eso y lo que te permite también es estimular muchas conversaciones, ¿no? ¿Estáis preguntando por por aquí? Ah, vale. Por lo del PDF,
Justo os lo iba a compartir por aquí, que no sé si os lo ha compartido Marian también, un poco más arriba. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta en el chat que se han pasado? Decía Diana, ¿podríamos demostrar a los no creyentes en Behavioral Economics a través del CRO? ¿O cómo podemos arrancar y evangelizar sobre este tema en una empresa que no lo ha tenido en cuenta? Perdón, me sale la facilitadora que llevo dentro. Nada, maravilloso. Daniela, siempre es estupendo contar contigo. Diana, no sé si sigues por aquí, pero si quieres lanzar la pregunta tú directamente, porque como justo hemos estado hablando de temas de CRO. No sé si Diana sigues por aquí. Bueno, en cualquier caso, si te puedes conectar, Diana, genial, por responderte ahí y comentarlo contigo. Yo creo que más o menos es un poco lo que estábamos haciendo. O sea, lo que estábamos hablando de toda la parte de CRO. CRO, desde luego, es una herramienta importantísima para poder hacer esa aplicación y esa evangelización que comentabas. Creo que al final una forma de plantear la evangelización es buscando muchas veces ejemplos cotidianos. Para nosotros, un ejemplo que nos estimula mucho, por ejemplo, aunque no nos dediquemos a diseñar aeropuertos, es justamente el caso del aeropuerto de Houston, que comentaba antes Álvaro, que justamente es como muy estimulante porque lo que te está diciendo también es cómo puedes enfocar una solución desde un punto de vista totalmente distinto. Y en CRO muchas veces donde hemos visto que hay mucho impacto, más allá de la parte más cuantitativa, experimentos, TJB, es la generación de hipótesis, ¿no? Es decir, oye, pues TJB puedes hacer, pero ¿quién te sugiere ese A y quién te sugiere ese B? Esas hipótesis de trabajo que surgen de un conocimiento más, de tener todo ese conocimiento, ese bagaje de Behavioral Economics, es donde en algunos casos hemos visto bastante impacto. Es decir, oye, pues no se nos había ocurrido el probar esto, vamos a probar esto que pensábamos que una mente más racional o más analítica te diría, no, eso no tiene sentido que funcione. ¿Por qué vas a convertir más por añadir, por cambiar esto que parece contraintuitivo? Y luego resulta, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Al final vamos a hacer la prueba, ¿no? Digamos que sirve para luchar un poco contra la opinática y sirve para generar esas hipótesis adicionales que nunca hubiésemos probado básicamente porque nos parecían contraintuitivas o porque una mente muy analítica pues no las hubiese pensado, ¿no? No sé, Felipe, si quieres añadir algo aquí, que te has lanzado antes. No, ya me he metido donde no debía. No, al revés. Al revés. Esto podríamos estar aquí hablando y debatiendo sobre esto un montón. Muchas gracias, chicos. De nada, por fin te hemos conseguido rescatar. Sí, era un poco precisamente eso, el tema de cómo arrancar una empresa, que todo esto, pues, quizás sí, en nuestro mundillo, un poco en el sector del diseño sí que le damos valor y más o menos, aunque no lo conozcamos o lo manejemos más o menos, le damos valor, pero para mentalidades un poquito menos digitales, todo esto suena muy vendehumos, aunque no lo sea. Entonces, cómo intentar darle valor a esto, yo creo que también para la gente de negocio, pues es un poco difícil a veces. Entonces, tampoco si tenéis algún truquillo, alguna cosa, que yo creo que a través de los datos siempre pues, es el camino, ¿no? Al final es como comentabais, plantear una hipótesis, ¿no? Y de ahí pues ver si es real, si no, y quedan los resultados quizás. Yo sí te diría, en relación a proyectos, si me meto un poco, y pensando en esta idea de cómo hacer venta interna o cómo hacer venta en general de esta lógica, en general funciona bien hacer ver soluciones basadas en Behavioral Economics cuando se han agotado 3-4 líneas alternativas. Es decir, cuando... Típico problema de conversión. Llevo no sé cuánto tiempo que no lo consigo, no sé cuánto tiempo que no lo consigo, no sé cuánto tiempo que no logro cambiar un determinado objetivo, que es que, mira, rediseño y mi tasa no cambia. O cuestiones donde
una organización se ha topado 2 o 3 veces con un error o con un fracaso, digamos, en términos de cambio, ¿no? Ahí es donde están más dispuestos a comprarte soluciones que en ocasiones son, como decía antes Álvaro, contraintuitivas. Entonces hay un punto ahí de behavioral que funciona bien en ese instante. Es decir, oye, joder, llevamos masajeando este problema con 3 líneas distintas, tenemos que encontrar una solución rupturista, y lo que tiene behavioral en ocasiones es que te da miradas que no te esperabas, ¿no? Pero, bueno, pues en ese sentido, te da miradas que no te esperabas y un poquito contraintuitivas, es venga, te abre el repertorio de soluciones posibles, ¿no? Entonces yo creo que hay que, si no me plantearía, si mi organización quiere evangelizar con una solución basada en behavioral, me iría a cosas donde la organización se haya dado cabezazos repetidamente. Esto no he logrado cambiarlo, esto no he logrado cambiarlo, esto no he logrado cambiarlo. Venga, pues ahora vamos a dar una vuelta con esta mirada, ¿no? Un poco una línea de nuestra experiencia de cómo puede estar funcionando. Genial, lo intentaré aplicar. Muchas gracias. Sí, justamente, o sea, y yo creo que al final también entronca mucho con la propia naturaleza de Behavioral Economics y que entronca luego con la parte de CRO, ¿no? Y es que ambas disciplinas, por ejemplo, se basan en la experimentación. Behavioral Economics, al no poder ser algo declarativo porque es algo que se produce de forma intuitiva, lo interesante es eso, o sea, todo, si te pones a investigar un poco y tal, todos los análisis que se hacen es sin decirle al usuario qué es lo que se está analizando, nunca jamás. O sea, de hecho, vas a hacer una cosa completamente distinta y eso va sacando las conclusiones de los comportamientos que se producen de esa forma un poco inconsciente. Entonces, yo te diría que ahí, junto con lo que dice Felipe te permite generar nuevas hipótesis y buscar puntos de vista nuevos y rupturistas. Creo que eso justamente a lo que lo tienes que unir es a la experimentación, que es justo lo que está en el core de Behavioral Economics. Perdona, Rufo, ¡Hey, Dani! Se me escucha, pero ya he conseguido arreglarlo. Realmente Sí. no es que funcione, es que me está volviendo loco aquí con tanto configuración entre que si el Bluetooth de los cascos, el del ordenador, el USB. Perdona, Felipe, antes por no contestar, estaba aquí liado. Sí, justo lo que dice Diego Rufo es la clave. Muchas veces no solamente basta con aplicarle la visión o implementar el conocimiento a la parte del diseño. Hay que probarlo y hay que testarlo. Y esto es básicamente porque el comportamiento humano muchas veces es realmente impredecible. Y nosotros, por mucho nivel técnico que tengamos y queramos alcanzar y queramos aplicar, si no damos ese pasito de más y lo testamos, que justamente en la parte de experimentación para ver las distintas miradas, los distintos enfoques, es difícil realmente saber si funciona o no. Y es una solución muy aplicable como comentaba Felipe antes, en momentos en donde hay atascos, en un punto en donde sea, o en donde estés un poco arrinconado y digas, ostras, ¿cómo enfoco esto? Salir un poco de ese cajón y empezar a darle distintas perspectivas. Probarlo, testarlo, con metodología experimental, realmente desde fuera se ve muy complicada, pero una vez entras dentro tampoco para tanto, es cuestión de modelos, grupos y ya. Y probarlo. Es justo una de las soluciones y es una de las claves más aprovechables cerca de negocio y cerca de diseño que tiene Behavioral. Y ya me callo, que estoy aquí alargando la sesión. última hora. No, al revés. Gracias, Dani. Gracias. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo quería hacer un matiz, una reflexión o un aprendizaje. Yo tuve la oportunidad de trabajar en gobierno colombiano con Behavioral Economics, montando un equipo de diseño e innovación dentro del gobierno colombiano. Y el Behavioral Economics fue el discurso que escuchaban los gobiernos cuando queríamos hablar de diseño. Es decir, era como la otra cara de moneda de la interacción, era el Behavioral Economics. Y para hablarle a un economista y a un politólogo y a un sociólogo de diseño, era más fácil que entendieran el lenguaje, primero hablándole de Behavioral Economics, entender ese lenguaje, desde ahí escuchaban y a partir de ahí hablarles de diseño. Entonces también era como un buen hack para hablar con la administración pública. Interesante. Claro, nosotros nos orientamos hacia diseño, que es nuestro interlocutor habitual, pero es verdad, para alguien de administración pública tiene todo el sentido que este vocabulario lo manejan y demás, entrarle por otro lado mucho más fácil que hablarles de diseño. Qué chulo. Interesante. Es un buen insight ese.
Aquí Maru Rivero preguntaba antes, ¿cómo veis la campaña lanzada por la Comunidad de Madrid y sus anuncios de retención del COVID? Yo personalmente no la he visto y vivo en la Comunidad de Madrid, así que no puedo opinar. No sé si Álvaro, Pero Felipe. ¿cuál? Pues no sé de cuál estamos hablando. No lo sé. Yo tampoco Si sé puedes, cuál se está refiriendo, Maru. Maru, si puedes intervenir y nos cuentas un poco en qué consiste Ah. y por qué lo has relacionado. Que no tiene micro, lo dice. Ah, No sé cuál es. Lo cual significa que, de momento, entre nosotros al menos ha tenido un impacto elevadísimo. sí. Perdonad que no me funcionaba el micro. Bueno, los anuncios básicamente van enfocados, bueno, yo es que escucho mucho la radio y sobre todo está mucho en la radio y mucho a plena calle. Entonces son todos anuncios en los que son imágenes muy impactantes en el sentido, pues gente en la UCI, en gente mayor, etcétera. O sea, un anuncio de hecho es en la radio, comentan, bueno, pues que no me puedo reunir con mis familiares porque quiero ver a mi abuela. Y luego cambia la nota en voz y dice, hoy mi abuela se va a morir porque se contagió del COVID en la última reunión familiar. Entonces, como un comportamiento en el sentido que introduce una situación para romperla drásticamente con el COVID y entiendo que evitar que la gente haga actuaciones que se supone que están prohibidas o que no se deben hacer. Entonces, creo que va también en ese sentido en intentar cambiar al ciudadano, o sea, cambiar de opinión al ciudadano. Igual es que yo voy por la calle y lo veo mucho, pero a mí es un anuncio que he visto repetido muchísimas veces, como que me ha llamado mucho la atención. Y ha sido criticado por ese aspecto tan drástico, en el sentido de, ha sido sobre todo criticado por culpabilizar al ciudadano. Pues no sé, Álvaro, si a ti esto te inspira también. Bueno, yo creo que este siempre es el debate de siempre de, bueno, pues apelar a lo emocional, a apelar a despertar esas emociones negativas y que captar atención así. Ese debate es eterno, ¿no? De, bueno, pues hasta qué punto en algunas circunstancias, en algunos contextos funciona, otros no. Esto habría que ver, ¿no? Habría que hacer post-test y demás, no sé. Yo creo que ese debate siempre existe y siempre estará, ¿no? Apelar a lo emocional sí, hasta qué punto apelar a ese nivel de emociones negativas pues es efectivo, no sé, habría que ver los datos, habría que ver, no sé si alguien habrá hecho. Comparto un artículo así que he encontrado rápido, o sea, para que se pueda ver. Ah, sí. Gracias. Sí que lo había visto. O sea, yo creo que al final, o sea, enlazando también un poco con el tema de Behavioral Economics, o sea, es cierto que para este tipo a lo mejor de campañas de publicidad, pues el miedo, la parte emocional que comentaba Álvaro, puede llegar a ser como muy efectiva, ¿no? Incluso tiene esa parte narrativa que incluso puedes ver también o debe verse el diseño también como storytelling. Esa parte de apelar a lo emocional puede funcionar, pero no es la mejor forma seguramente para cambiar comportamientos, que creo que es la potencia, por ejemplo, que puede tener Behavioral Economics. Habría que pensar, y me parece una reflexión preciosa, cómo puedes cambiar en tiempos de pandemia hábitos de encuentro, etcétera, si puedes hacerlo con una visión justamente de Behavioral Economics, ¿no? Que creo que podría ser, es una reflexión súper legítima y podría ser muy interesante, y a lo mejor te encontrarías con un tipo de anuncio completamente distinto, ¿no? Una serie de acciones de urbanismo, a lo mejor, ¿no? Otro tipo de decisiones que ya no van por la comunicación, sino en la forma de cómo te metes en su día a día, en el día a día de la gente, para que cambie un poco esa sensación sin tener que apelar directamente al miedo, a la emoción, a la culpabilización. En Bogotá, una serie de intervenciones en Colombia alrededor de la pandemia, usando Behavioral Economics, y va más hacia las normas sociales, es decir, no apelar a la responsabilidad individual, sino apelar a lo que yo creo que otros creen de mí si me comporto de X manera, ¿no? Entonces, a la vergüenza social, a la norma social. Y creo que hay un punto de intervención bien interesante, ¿no? Porque pareciera ser que
muchas intervenciones están enfocadas en llevar a la persona a que sienta culpa porque ha tomado una decisión racional y que por tanto se sienta culpable. En tanto hay otras intervenciones que apelan más a cómo cambio la percepción que mi grupo de interés o mi grupo de referencia tiene sobre mí. Y creo que hay un potencial de intervención bien interesante. Totalmente, de hecho, o sea, enlazando un poco con esa reflexión que hacías, a mí me venía a la cabeza justamente, incluso se puede aplicar algo como norma social, ¿no? De decir, 1 millón de familias van a respetar esta normativa, 1 millón de familias van a cenar solamente en grupos de 4. No sé si a lo mejor también incluso puedes llegar a reflexionar sobre cómo aplicar ese tipo de sesgos sin recurrir a la culpabilización. Muchas gracias. Nada, pero me parece un debate precioso, ¿eh? Y muy necesario. No está sirviendo de mucho la campaña, así que igual... pero a lo mejor justamente porque no se enfoca en cambiar comportamientos, sino en generar, o sea, no plantea alternativas de comportamiento, simplemente plantea una medida coercitiva, ¿no? No, o sea, yo personalmente cada vez que me suelta el anuncio en la radio, o sea, me corta el cuerpo totalmente. Claro. Totalmente. Y no es más, es como no, bueno, pues eso. No me parece una campaña concienciadora a nivel social. No tiene por qué tener un enfoque negativo de manera implícita. Realmente, comportamentalmente se pueden hacer. O sea, yo he visto algunas iniciativas por ahí de empresas que quizás a lo mejor tenían camisetas en las que posiblemente la camiseta ponía por favor no te acerques a menos de 2 metros o alguna cosilla. Es así, que son mensajes que pueden ser más positivos porque no siempre hay que trabajar la emoción ni la culpabilidad para concienciar. De hecho, realmente, para luchar con todas esas para luchar con toda esa costumbre de acercamiento social que tenemos las personas, porque somos personas y tendemos a acercarnos, esto es así, además llevamos tendiendo a acercarnos durante toda nuestra vida y eso no va a cambiar ahora de un día para otro porque haya venido una pandemia. O sea, quiero decir, tendemos a comportarnos de esa manera, se nos olvida, se nos pasa, es totalmente comprensible. Entonces, muchas de las medidas que pueden utilizarse no tienen por qué ir única y exclusivamente enfocadas a la culpabilidad o a siéntete mal, sino a, oye, recuerda que cuando te desplaces a las personas, recuerda que tienes que hacer esto. Cuando te juntes con alguien, recuerda que tienes que hacer esto. Y darle un tono un poco más positivo y un poco más de simple recuerdo a la conciencia, que para nada tiene por qué ser culpabilidad. O sea, hay cosillas para trabajar ahí y por ahí googleando en internet seguro que salen, ¿eh? O sea, no... Lo digo por salir un poco del tono este de culpabilidad y tal, que joder, que sí, que estamos así mal, pero no tiene por qué ser así. Hay medidas que pueden ser positivas, obviamente, y se pueden percibir de una manera como nudge más positivos. Sí. Y eso. Bueno, de hecho, comentaba Daniela, nuestra moderadora improvisada, que es más o menos también un poco lo que se viene a hacer, por ejemplo, con el tema de los paquetes de tabaco y tal, que a ver, la imagen es más grande, ¿no? Y dices, ostras, pues algo de efecto tiene, evidentemente, pero a lo mejor habría otro tipo de estrategias, ¿no? Lo que comentabas tú. Y hay una pregunta que me ha hecho bastante gracia de Anita Inchauspe, que ha preguntado si hemos utilizado Behavioral Economics con vosotros en esta sesión. Y sí, por desgracia, lo hemos utilizado, el efecto halo, retrasando 15 minutos por un problema técnico al inicio de la reunión. Entonces, no ha sido voluntario, pero sí que ha sido imagino que eso, por ejemplo, ya te plantea que te enfrentas a lo mejor a la sesión, que esperamos haberla levantado después, ¿no? Pero ya te enfrentas con un efecto un poco extraño y justamente ese tipo de cosas son las que muchas veces también pueden afectar a la evaluación final. De hecho, hay un sesgo al que recurrimos mucho, ¿no? Que es el pick and rule, que es justamente la importancia que tienen los principios y los finales. Y bueno, pues en este caso ha sido una aplicación mala del pick and rule, ¿no? Justamente. No sé, Álvaro, si tú inconscientemente has aplicado también algún sesgo.
durante la presentación. No, yo lo que me di cuenta, digo, "Joder, eres un buen compañero para llevarte un submarino", porque estábamos los dos en modo caos al principio, los 5 minutos, porque no sabíamos qué hacer, o sea, era un tema técnico de quien había reservado la sala. Y digo, oye, pues no todo el mundo reacciona así, estábamos los dos como muy funcionales y pensaba que nos iba a afectar más. Pero... Así que nada, no sé si tenéis más preguntas. Joder, creo que el debate este es infinito y es súper interesante y enriquecedor para todos. Os mandaremos también una pequeña encuesta pues, para ver qué os ha parecido y sobre todo también porque nuestra idea es que esto no se quede aquí. La idea es también hacer entrevistas con gente que ha estado involucrado en temas de behavioral economics, con expertos. Entonces la idea es que todo esto continúe también y nos planteamos hacer también algunos workshops, etcétera. Entonces, bueno, pues también nos interesa saber qué es lo que os apetece más y iremos convocando más sesiones de forma frecuente sobre behavioral economics y diseño. Prometemos que no meteremos contraseñas ni nada. Efectivamente. Así que Muchas gracias a todos por participar. Ha sido un debate interesantísimo. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Venga, hasta luego.